El año es 1587. El lugar, la costa virgen de la actual Carolina del Norte. Europa está en ebullición, y el imperio inglés, bajo la atenta mirada de la reina Isabel I, tiene un objetivo claro: plantar su bandera en el Nuevo Mundo. No para explorar, sino para quedarse. Esta es la historia del primer asentamiento inglés en América, una hazaña que prometía riqueza y gloria, pero no es una historia de éxito. Es una crónica de terror, paranoia y una desaparición tan perfecta que ni el tiempo, ni la arqueología, ni el mito han podido explicar. Esta es la historia de la colonia perdida de Roanoke. 117 personas, hombres, mujeres, niños, con la esperanza de una nueva vida. Su líder, John White, un artista talentoso y gobernador dedicado. Su meta, la isla de Roanoke. Su destino, ser borrados de la faz de la tierra, dejando atrás una sola, escalofriante, palabra tallada en la madera. Hoy recorreremos las actas de la expedición, los mapas de navegación y los testimonios indígenas para entender cómo una comunidad entera se desvaneció en el aire, convirtiéndose en el enigma más grande de la historia de Estados Unidos. La idea de fundar una colonia permanente no era nueva, pero esta vez, en 1587, el patrocinador, Sir Walter Raleigh, prometió un futuro brillante. A diferencia de expediciones anteriores, los colonos no eran soldados, sino familias. Entre ellos viajaba la hija de John White, Eleanor Dare, embarazada y lista para dar a luz al primer niño inglés en suelo americano. Llegan a Roanoke en el verano, un lugar que ya cargaba con el peso de la mala suerte. La expedición anterior, liderada por Sir Richard Grenville, había sido un fracaso, marcado por la violencia y la desconfianza con las tribus locales. Los colonos de White desembarcan en el sitio de una fortaleza en ruinas, sin saber que, quizás, ya estaban malditos por la sangre derramada años antes. Apenas un mes después de su llegada, en agosto de 1587, nace la nieta de John White, Virginia Dare, un símbolo de esperanza, la personificación misma del sueño americano. Pero los problemas surgen casi de inmediato. Las tribus circundantes, especialmente los Secotan, no olvidan las ofensas de Grenville. Un colono es asesinado solo unas semanas después de llegar, un presagio sombrío de lo que vendría. Pronto se hace evidente que los suministros para un año no serán suficientes, y la escasez golpea incluso antes de que la empalizada defensiva esté terminada. La comunidad, asustada, toma una decisión fatal. Presionan al gobernador John White para que regrese a Inglaterra en busca de urgentes provisiones, antes de que el invierno los asfixie. A regañadientes y dejando atrás a su hija y a su nieta recién nacida, White zarpa a finales de 1587. Les prometió volver en pocos meses. Sería la última vez que vería a su familia. El regreso de John White a Inglaterra se encontró con la mayor crisis militar que el país había visto en décadas. La temida Armada Invencible de España estaba a punto de atacar las costas británicas. En respuesta, la reina Isabel I emitió una orden estricta. Todos los barcos capaces de navegar fueron requisados para la defensa de la nación. No había barcos para Roanoke. John White se encontró atrapado. Desesperado, intentó fletar 2 pequeños buques por su cuenta para rescatar a su familia, pero el destino fue cruel. Esos barcos fueron interceptados y saqueados por corsarios franceses, obligándolo a regresar a puerto, derrotado. El poco tiempo de White se convirtió en 3 largos años, 3 inviernos brutales, 3 años de incertidumbre para 117 almas en una isla desolada, sin comunicación, sin refuerzos, y con el resentimiento indígena hirviendo a su alrededor. Este largo interludio es el vacío en la historia, es el corazón del misterio. ¿Cómo sobrevivieron? ¿A dónde fueron? Porque nadie dejó una nota o una señal de socorro que pudiéramos encontrar. La tragedia no fue solo la desaparición, sino la forma en que la gran política internacional, una guerra entre imperios, selló el destino de una pequeña comunidad al otro lado del mundo. Finalmente, en agosto de 1590, 3 años después de su partida, un John White envejecido y desesperado regresa por fin a Roanoke. Su corazón debe haber latido con una mezcla de esperanza y terror. Al pisar la orilla, notó el primer indicio de que algo estaba terriblemente mal.
No había botes en la playa. No había señales de vida. Los edificios y la empalizada estaban intactos, pero la fortaleza se sentía extrañamente silenciosa. No había humo saliendo de las chimeneas, ni voces, ni los gritos de bienvenida que tanto había anhelado. Al entrar en el fuerte, el horror se hizo palpable. Los colonos no estaban. Simplemente no estaban. No había rastros de lucha, ni tumbas frescas, ni el desorden que sugeriría un ataque violento o una partida apresurada. Al contrario, todo parecía indicar que la gente se había ido de forma ordenada. Los cofres de hierro estaban abiertos, pero no saqueados. Las casas habían sido desmanteladas pieza por pieza, no destruidas por el fuego. White se aferró a un último rayo de esperanza. Antes de partir, había acordado con los colonos un código secreto. Si se veían obligados a marcharse, grabarían su destino en un árbol o en un poste. Y si se marchaban por la fuerza o bajo amenaza, tallarían una cruz de Malta junto a la palabra. Fue entonces cuando encontró la única y escalofriante evidencia. En la entrada del fuerte, tallada en uno de los postes, estaba la palabra Croatoan, y en un gran árbol cercano, las letras CRO. No había ninguna cruz tallada. White interpretó esto como una señal clara. Los colonos se habían trasladado voluntariamente, no bajo amenaza, a la isla de Croatoan, la actual isla de Hatteras, un territorio amistoso donde vivía la tribu croatán. A pesar de las tormentas que se avecinaban y las protestas de sus hombres, White estaba decidido a navegar hasta allí. Pero el destino, cruel, intervino una última vez. Una tormenta feroz azotó la costa, y el capitán del barco, temiendo naufragar, se negó en redondo a ir a Croatoan. La expedición de rescate zarpó de vuelta a Inglaterra, dejando a John White atrás y a los 117 colonos perdidos para siempre en la niebla de la historia. El misterio de Roanoke no se resolvió en 1590 y, sorprendentemente, no se ha resuelto hoy. El enigma ha generado 4 siglos de especulación y 4 teorías principales, cada una con un agujero que abre la puerta a lo fantástico. La primera, la más aceptada por los historiadores, es la asimilación. Los colonos, desesperados por la comida y la supervivencia, caminaron o navegaron a la cercana isla Croatoan y se integraron pacíficamente con la tribu local, como lo sugería la palabra tallada. La evidencia viene de leyendas de tribus posteriores, como los Tuscarora y los Lumbee, que hablan de ancestros con ojos grises y piel más clara, sugiriendo una mezcla de razas. Pero, si se fusionaron pacíficamente, ¿por qué nunca nadie intentó contactar con las colonias inglesas que llegaron después como Jamestown? ¿Por qué no existe ni un solo testimonio de un superviviente? La segunda teoría es la de la masacre. Los colonos que fundaron Jamestown en 1607 reportaron una leyenda. El poderoso jefe indígena Powhatan, padre de la famosa Pocahontas, se jactaba de haber ordenado la masacre de los colonos de Roanoke, que supuestamente se habían trasladado al norte a su territorio. Powhatan pudo haber querido eliminar cualquier amenaza inglesa a su dominio. El problema es que, si fue una masacre de más de 100 personas, ¿dónde están los cuerpos? ¿Por qué no había signos de lucha o fuego en el fuerte original? La tercera teoría apunta a causas más prosaicas o incluso a otros enemigos. Algunos sugieren que una enfermedad devastadora, como la viruela o el tifus, simplemente aniquiló a la colonia. Otros apuntan a los españoles, que ya tenían colonias al sur y veían a los ingleses como una amenaza directa. Sin embargo, no hay ninguna evidencia sólida para ninguna de estas ideas. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. La falta de pruebas ha dado lugar a especulaciones sobre una maldición, lanzada por los chamanes de las tribus locales por la sangre derramada en la primera expedición de Grenville. Una intervención mística que hizo que la tierra, literalmente, se tragara a los invasores. La desaparición no fue una masacre, fue una anulación. La verdadera fuerza del misterio de Roanoke es la falta de respuesta. Los colonos no perecieron en un naufragio épico, ni fueron devorados por un monstruo marino. Simplemente se esfumaron, como si la propia realidad los hubiera rechazado.
Pensemos por un momento en el último día de la colonia perdida. El sol se ponía sobre la empalizada. Los líderes de la colonia decidieron que la espera había terminado. No había provisiones, no había rescate de Inglaterra. Organizaron el traslado. Lloró Virginia Dare, la primera niña inglesa de América, mientras su madre Eleanor empacaba sus pocas pertenencias. Alguien, con una herramienta afilada, grabó la palabra Croatoan en el poste. Un mensaje de esperanza para John White, una nota de suicidio para la historia. Luego, se fueron. Se marcharon caminando, en silencio, hacia los bosques, y nunca más fueron vistos. Su secreto se perdió con ellos en las densas florestas de la costa de Carolina, donde las leyendas locales aún susurran sobre fantasmas de piel clara y ojos tristes que vagan por los pantanos. La colonia perdida de Roanoke es el gran agujero negro de la historia americana. Un recordatorio inquietante de que, a veces, la naturaleza o el destino pueden ser más aterradores que la guerra o la enfermedad. Nos enfrentamos a la nada, a la anulación de 117 vidas, cuyo único rastro es una palabra grabada que sigue gritando a través de más de 400 años. Croatoan. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los misterios más profundos de la historia. Si te fascinan estas historias perdidas en el tiempo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.